Sí, tal cual como decís vos, estamos en un momento de mucho trabajo, en realidad hemos tenido mucho trabajo desde el inicio de la pandemia, pero ahora diría yo que el trabajo se va transformando en un trabajo más propiamente del segundo nivel de atención, como corresponde a un hospital. Nosotros hoy tuvimos una reunión con los responsables de salud y les decíamos, les comentábamos eso, que en realidad eh, en los inicios de la pandemia, esta es una enfermedad nueva, nadie conocía, entonces estuvimos nosotros, el hospital, trabajando al lado de los centros de salud, al lado del nivel municipal, aprendiendo, haciendo los diagnósticos. Y en este momento, yo diría desde hace una semana o 10 días, empezamos a darnos cuenta que la demanda que la sociedad está haciendo del hospital en relación a COVID tiene que ver más bien ya con los COVID confirmados, es decir, con los pacientes confirmados que se complican o que necesitan atención del segundo nivel, necesitan radiografía, necesitan laboratorio. Y bueno, así que sí, es muy intenso, ¿no? Por ejemplo, bueno, ayer tuvimos 5 derivaciones, 3 de ellas fueron COVID, que bueno, que tienen el cansancio o el estrés propio de cualquier derivación y se suma, digamos, esto que inquietante que tiene el COVID de la posibilidad del contagio y eso. Se han incrementado mucho los casos en estas últimas semanas, sobre todo. Pasamos de Sí, nada a 900. claro, viste que en realidad esta enfermedad, por el nivel de contagio que tiene, su crecimiento es exponencial. Entonces, cuando vos partís de 200 casos, en un abrir y cerrar de ojos, podés llegar a tener, como nos pasa a nosotros, 900. Yo ayer recordaba que en este informe que le hacemos a la prensa diariamente, el 30 de septiembre habíamos hecho esta proyección de casos de que a los 30 días de ese 30 de septiembre, es decir, para el 30 de octubre, podíamos llegar a tener entre 800 y 1200 casos. Bueno, este es digamos, un programa, ¿no es cierto?, que es en el Excel, que se actualiza de manera automática. Si vos hoy mirás esa proyección, en realidad estamos por arriba de eso. O sea, vamos a llegar al 30 de octubre. En ese momento nosotros teníamos, me parece que era alrededor de 200 casos, si no me equivoco. No me acuerdo exacto. Sí, y decíamos, no, es imposible, ¿cómo vamos a llegar a tener 800 a 1200 casos el 30 de octubre? Y bueno, hoy tenemos 900 y todo indica que vamos a superar los 1200 casos posiblemente para el 30 de octubre. Sí. Todavía estamos lejos, son todas especulaciones, ¿no? Pero del pico, de que la curva empiece en algún momento a descender. Sí, parecería que estamos lejos, ¿no? Digamos, esto, como dicen los epidemiólogos que saben, cuándo va a ser el pico lo vamos a saber cuando deje de serlo. No hay forma de saber cuándo para el crecimiento hasta que no ves un descenso sostenido. Yo durante el fin de semana pasado, o alrededor de jueves, viernes por ahí, me había entusiasmado un poquito en esta curva de casos activos que también mostramos todos los días, Uh-huh. porque veníamos con un descenso, y yo digo, bueno, a lo mejor estamos. Y no, en realidad fue un momento, y ahora también creo que como contamos con esta posibilidad de un nuevo método de diagnóstico rápido, que es el famoso test de antígeno rápido, eh, nosotros tenemos tanto en la parte privada como en la parte pública esta disponibilidad, y entonces, claro, la cantidad de casos que se diagnostican diariamente ha aumentado también porque hemos aumentado el testeo. Claro. Y entonces obtenemos resultados más rápido y bueno, y entonces tenemos que ayer tuvimos 43 positivos. En el mapa regional hay localidades que tienen mucho más casos que otras. ¿Esto tiene alguna explicación lógica? Sí, o sea, hay una explicación que tiene que ver con el tamaño de la localidad, por supuesto. Nosotros en Calamuchita tenemos una gran ciudad como es Santa Rosa de Calamuchita y dos ciudades un poco más chicas, Villa General Belgrano, Embalse, y después el resto de las localidades de distinto tamaño, ¿no? Pero más pequeñas. Tiene que ver con el tamaño, tiene que ver también con la idiosincrasia, la cultura, las actitudes, la conducta de los ciudadanos. También tiene que ver con el nivel de testeo. Yo esto también lo he dicho en otros lados. En Embalse se testea a todo el sintomático.
Entonces también Embalse siempre tuvo más casos, pero porque también se testeó a todo el mundo, ¿no? Todo el que tiene síntomas se testea y ese también es una forma de poder avanzar, diagnosticar, aislar al que hay que aislar. Ahora empieza el crecimiento de casos en Santa Rosa de Calamuchita, ojalá que lo podamos frenar antes de que crezca, digamos, exponencialmente y se haga muy difícil. También hay un momento del epidemiológico, digamos, donde es más fácil hacer el corte del brote y después ya se ha expandido de tal forma que ya se entra en lo que se llama la fase de mitigación, ¿no? Que ya se trata de hacer acciones para mitigar, pero ya es difícil contener el brote. Y bueno, y también en Calamuchita tenemos algunas localidades que están sin casos todavía, que las conservamos como un trofeo, pequeñas, ya son pocas, pero bueno, todavía están, y es importante que esas poblaciones mantengan las conductas de cuidado, mantengan que si vienen a las otras localidades se cuiden mucho, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? La conducta individual es lo que va a terminar de decidir en la dirección de la curva. Y algunas pequeñas con muchos casos como los cóndores. Sí, que también no tiene que ver con la modalidad de la población, también a veces tiene que ver con el grupo etario por el que el virus entra a la localidad. Nosotros hasta ahora en Calamuchita, y ojalá que no tengamos que lamentarlo, tenemos la bendición de que el virus no ha entrado a instituciones cerradas. Hay 280 personas geriatrizadas en Calamuchita, en todo el departamento, y sabemos que cuando el virus entra a los geriátricos produce muchos casos y también produce muchos fallecimientos. Nosotros hasta ahora tenemos la suerte que no nos ha pasado con ninguno, y eso también modifica, ¿no? Modifica el número de casos, modifica también porque el paciente geriatrizado requiere más tiempo para recuperarse. Por supuesto que requiere más estructura del sistema de salud, así que sí, bueno. No ha habido, en la mayoría de los casos, las personas están atravesando la enfermedad sin demasiados inconvenientes, de forma ambulatoria. Sí, gracias a Dios pasa eso, eso pasa en todas partes, ¿no es cierto? Es decir, sí. Esta es una enfermedad que tiene esta característica, es muy contagiosa. El 80% de las personas que se contagian la pasan medianamente bien, es decir, es como o un estado gripal o un resfrío, una pequeña molestia. Yo tengo amigos que relatan los 2 primeros días como de mucho dolor de cuerpo, pero después en general la transitan bien. Pero hay un 20% que se complica y que requiere un esfuerzo muy grande del equipo de salud. Y bueno, y entonces ese 20%, cualitativamente, lo que va a representar en cantidad depende de cuánto sea el 100%, ¿no es cierto? Si nosotros estamos hablando de que en Calamuchita tenemos 900 casos, decimos que el 20% sería 180. Sabemos que tenemos 180 personas que requirieron ya un poco más de atención del sistema de salud, y algunas de ellas la han pasado muy mal y otras, bueno, como sabemos, han fallecido. Yo te comentaba ahí fuera del aire que acabamos de enterar del fallecimiento de otra persona más, o sea, ahora ya son 8 los calamuchitanos que han fallecido por esta enfermedad. Y yo, digamos, quisiera apelar en esto a la conciencia de la población, porque es verdad que la gente se muere por muchas cosas. Es verdad que hay muchas muertes por cáncer, hay muertes por enfermedades cardiovasculares, hay muertes por otras patologías, pero el tema con el COVID, entre otros temas, 2 temas son fundamentales, y uno es que primero que sería una muerte evitable, porque es una muerte por contagio, y los contagios siempre son evitables. Y esta enfermedad, a diferencia de cualquier otra, produce mucho contagio en el personal de salud, que esto no lo veíamos en otras enfermedades, y produce muertes en el equipo de salud. Y creo que eso es un considerando que la población tiene que tener presente, porque para nosotros representa un grado de estrés superior, ¿no? Uh-huh. Ninguno de nosotros va a morir de cáncer por atender a un paciente con cáncer, ni vamos a morir accidentados por atender a un paciente accidentado, pero sí tenemos riesgo de morir por COVID, de enfermarnos y morir por atender a un paciente COVID, ¿no?
Entonces creo que por eso decimos nosotros, bueno, no lo haces por vos, hacelo por mí, hacelo por nosotros, es que permanentemente le estamos pidiendo a la población esas medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de uso del barbijo.